Dios, nos entregamos a ti para que obres en nosotros y hagas con nosotros tu voluntad. Líbranos de nuestro propio encadenamiento para que podamos cumplir mejor con tu voluntad. Líbranos de nuestras dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes ayudemos de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre hagamos tu voluntad. Amén. Creador nuestro, te entregamos todo lo que somos, bueno y malo. Te pedimos que elimines de nosotros cada uno de los defectos de carácter que nos obstaculizan en el camino para lograr ser útiles a ti y a nuestros semejantes. Danos la fortaleza para que al salir de aquí cumplamos mejor con tu voluntad. Amén. Hola grupo querido, muy buenos días. En esta semana vamos a trabajar, a conocer, estudiar y practicar la 11ª tradición, que dice así: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. ¿Cuál es entonces la publicidad más favorable para la cadena, para nuestra casa de recuperación? Y dice aquí: por consiguiente, nos vimos confrontados ante la gran responsabilidad de organizar la mejor política de relaciones públicas para AA. Después de pasar por muchos periodos de dolorosa experiencia, hemos resuelto ya lo que esa política debe ser. Es todo lo contrario de la costumbre corriente en cuanto al uso de la promoción. Descubrimos que teníamos que depender del principio de la atracción como contrario del de la promoción. Veamos en qué forma esas dos ideas tan contrarias, la atracción y la promoción, funcionan en la práctica. Cuando un partido político desea ganar una elección, se dedica a hacer alarde de sus virtudes como conductor, para así obtener más votos que su adversario. Hacer alarde de sus virtudes. Una empresa de caridad que desea conseguir dinero pone en los membretes de sus cartas el nombre de personas distinguidas que puedan ayudarla. Personas distinguidas que puedan ayudarla. La mayor parte de la vida política, económica y religiosa en el mundo depende del dominio de la publicidad. La gente, que simboliza causas e ideas, llena con ella una profunda necesidad humana. ¿Quién es para nosotros nuestro mejor publicista aquí en la cadena? Pues es el resultado del poder superior en nosotros, en nuestras vidas. Y nosotros somos esos miembros ahora que podemos hacer el servicio de pasar el mensaje a aquellos que todavía están sufriendo. Por eso dice aquí que los AA's no dudamos nada de eso, pero sí tenemos que convenir en que estar demasiado ante los ojos del público es peligroso, especialmente para nosotros. Por temperamento, casi todos hemos sido impetuosos promotores, por no decir personas que les encanta la controversia y la discusión. Y la idea de una sociedad compuesta casi exclusivamente por ese tipo de personas nos atemorizaba. Considerando tan explosivo factor, supimos que era necesario dominarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién es el más hábil de todos los propagandistas para traerlo a la cadena y que genere mayor recuperación y entusiasmo adentro de la cadena, afuera de la cadena, y que haga posible que lleguen más nuevos a recuperarse? En un principio, la prensa no podía comprender nuestros motivos para rechazar toda publicidad personal. Se mostraba sinceramente maravillada ante nuestra insistencia por conservar la anonimidad, pero al fin vieron la luz. Se encontraron con algo inusitado en este mundo, una sociedad que alega querer darle publicidad a sus principios y a sus obras, pero no a sus miembros individualmente.
Esa actitud nuestra los llenó de franca solidaridad. Desde entonces, esos amigos publicistas han escrito crónicas sobre AA con un entusiasmo que no sería capaz de igualar el más fogoso de nuestros socios. ¿Qué sucede si se rompe el anonimato ante la prensa y la radio, la tele, los medios de comunicación, por YouTube, por las redes sociales, por el Facebook? ¿Qué sucede si se rompe nuestro anonimato? Hubo, eso sí, una época en que la prensa de los Estados Unidos fue partidaria de que nuestra identidad personal permaneciera anónima más de lo que ya lo era en algunos de nuestros miembros. Sin embargo, en una ocasión, como un centenar de nuestros socios optó por hacerse conocer del público. Con muy buenas intenciones, declararon que eso del anonimato era muy anticuado, digno solo de los primeros tiempos de AA. Pues acaba de fallecer un representante que reveló su anonimato, el cantante que acaba de morir. Él se llegaba a publicitar como un alcohólico, cantante, como recuperado, y luego después recayó y siguió borracho. Muchos años siguió borracho. Y aquí en el libro dice, tenían la seguridad de que la sociedad progresaría y avanzaría más rápidamente si empleaban los modernos métodos de publicidad. Los AA's, decían, incluyen a muchas personas de fama local, nacional e internacional. Si todos estamos de acuerdo, y muchos lo estaban, ¿por qué no hacer públicas las listas de los miembros y en esa forma, al dar más aliento a otros, lograr que se nos unan? Los argumentos sonaban bien, pero afortunadamente nuestros periodistas amigos no eran de la misma opinión. Entonces, ¿cuál es la política en cuanto a las relaciones públicas de una visión para ti? En el ejemplo que aquí está escrito, en esta tradición 11, describe: la fundación dirigió cartas a casi todos los periódicos de los Estados Unidos explicando nuestra política en cuanto a relaciones públicas, fundada esta en la atracción más bien que en la promoción, y haciendo hincapié en que el anonimato de los AA's era su mejor protección. Desde entonces, los redactores eliminan constantemente nombres y fotos de los artículos que escriben sobre los AA's. Con frecuencia les recuerdan a algunos individuos ambiciosos que la sociedad de AA tiene la política de no revelar los nombres de sus miembros. Por ese motivo han sacrificado muchas buenas crónicas. La fuerza de su recuperación nos ha ayudado sobremanera. Solo quedan, no obstante, unos pocos miembros que deliberadamente ponen en conocimiento del público sus propios nombres. Entonces, esta tradición 11, ¿de qué me protege? Es algo más que la negación del envanecimiento personal. Esta tradición nos recuerda en forma práctica y constante que las ambiciones personales no tienen lugar en la sociedad de AA en una visión para ti. Así pues, mediante ella, cada miembro es guardián individual de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, grupo querido, por permitirme hacer este servicio de la tradición 11. Aquí habla Mónica M., comedora compulsiva recuperada, gracias a Dios, con fecha de abstinencia completa desde el 2018, del 3 de enero del 2018, gracias a Dios. Voy a leerles los primeros párrafos donde se escribe la historia de por qué surge la tradición. De no contar con sus legiones de personas de buena voluntad, AA nunca hubiera llegado a tener la importancia que tiene hoy en día. En todo el mundo es copiosa la publicidad favorable y muy diversa que ha venido a servir como medio principal
para atraer a los AA's a nuestra sociedad. En las oficinas y clubes de AA suena constantemente el teléfono. Una voz dice: leí un artículo en la prensa. Otra: oímos un programa en la radio. Y otra más: vimos una película. O miramos algo sobre AA en la televisión. Escuché algo sobre la cadena Una Visión para Ti en YouTube. No es exagerado decir que la mitad de los miembros de AA, de En Una Visión para Ti, han llegado a los grupos en virtud de esa forma de comunicación. Y no todos los que preguntan sobre nuestra sociedad son alcohólicos o parientes de ellos. Los médicos leen artículos en sus revistas y llaman para pedir más información sobre AA. Los religiosos también leen artículos en los periódicos de su congregación e igualmente nos hacen preguntas. Los dueños de fábricas o directores de granjas o de grandes empresas aprueban nuestras actividades y desean averiguar cómo pueden luchar contra el alcoholismo en sus propios negocios. Bueno, en nuestra cadena falta hacer como que un comité para poder para responder a estas personas no profesionales que se acerquen con nosotros, qué es lo que se les contesta, qué es lo que y quién es la que va a contestar y qué es lo que se contesta a estos profesionales cuando se lleguen a acercar a preguntar o se lleguen a meter, porque es bien fácil entrar a la cadena, o se lleguen a meter y solo querían información respecto a cómo funciona, para qué sirve y cómo pueden ayudar a ellos mismos a otras personas, pero entran a la cadena y luego ven nuestras fotografías antes y después y esos cambios espectaculares, milagrosos que causa este método de recuperación. Bueno, esa es mi inquietud nada más. Y con esto paso, compañeros, y seré en abstinencia. Buenos días, grupo querido. Soy Luzpa, comedora compulsiva, abstinente solo por la gracia de mi poder superior, libre de azúcares, carbohidratos y edulcorantes artificiales y recuperada, con fecha de abstinencia del 1 de septiembre del 2018. La tradición número 11 dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Bueno, de acuerdo a la lectura que he hecho del libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones, compartido por la compañera Sara M., digamos, creo que hay como dos principales ideas, ¿no? Y el capítulo nos narra muy claramente cómo se fue desarrollando esta tradición, que tenía que ver con una demanda cada vez mayoritaria de información que se fue generando pues a lo largo y ancho de todo el territorio de Estados Unidos y que empezó a generar la necesidad de tener una política de relaciones públicas donde se informara qué era lo que ocurría y qué era lo que se hacía en el programa. Y esa política trajo como consecuencia que se tuviese que pensar, bueno, cómo hacer para dar publicidad a este proceso tan rico de recuperación que nos brinda el libro azul de EA y el programa, pero al mismo tiempo garantizar que eso no afectara la unidad del programa de recuperación. Eso tenía que ver con la distinción entre la idea de promoción por un lado y por otro lado la idea de atracción. Y en ese ejercicio se decidió que lo ideal para era trabajar con la atracción que generaba procesos de promoción y publicidad que no eran realizados directamente por los miembros o cuando eran hechos por los integrantes de Alcohólicos Anónimos, era siempre guardando el anonimato, porque dice claramente esta tradición que, que el hecho de estar a la vista del público de manera individual, dado los temperamentos que tenemos las personas que llegamos a este programa, podía ser peligroso y podría convertirnos a todos en promotores horripilantes
de este programa en vez de estar dedicados más a nuestro proceso de recuperación. Y eso generó que se generara publicidad de los principios más que de las personas, que es como tradicionalmente se venía realizando la publicidad, e incluso como originalmente los medios de comunicación solicitaban a Alcohólicos Anónimos. Entonces nos cuenta que esa solicitud que se hacía de contar las historias de las personas, de contar las personas, las historias personales de los líderes, como históricamente se hace en partidos políticos, en fundaciones de otra naturaleza, no se correspondía con lo que se quería hacer precisamente por esta por este particular temperamento que tenemos nosotros, y entonces se decidió que la publicidad la harían nuestros amigos, nuestros colegas, y sobre todo se haría resguardando siempre la, el anonimato de nosotros. Así que desde esa época Amigos Sinceros han estado garantizando publicidad favorable de toda índole, y esta publicidad ha garantizado que sea publicidad de los principios y no de las personas, garantizando así el anonimato, y una publicidad que ha permitido que hasta la fecha pues el grupo haya crecido de manera permanente, sostenida y sin mayores defraudaciones, pienso yo, ¿no? Porque seguimos son las ideas y no a las personas. Así que bueno, compañeros y compañeras, espero que esta interpretación de la tradición 11 nos sirva para seguir promoviendo a través de la atracción nuestra recuperación. Un abrazo para todos y para todas y felices 24 horas. Muy buenas tardes, compañeros. Soy Marisela B., comedora compulsiva, recuperada, gracias a Dios, y con abstinencia completa desde el 2 de julio del 2018. Y a mí me tocó participar en esta tradición, es la 11ª, que dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción más que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Y menciona el libro que, gracias a la multitud de amigos sinceros que tenían en aquella época de AA, se desarrolló como hoy lo vemos. Y pues aquí viene la historia, ¿no? En todas partes del mundo, la publicidad ha sido el medio principal para atraer a los alcohólicos a nuestra comunidad, y que ha sido a través de la prensa, la radio, la cine y otros medios publicitarios. También menciona que no nada más los alcohólicos o sus familiares están interesados en Alcohólicos Anónimos. También lo hacen los médicos, clérigos, jefes de empresas comerciales e industriales, para saber lo que se puede hacer en su entorno para ayudarlos. O ayudarnos, ¿no? Y en este caso, o sea, yo quiero compartir una parte de mi vida que fue a través de un sacerdote que yo llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y no comprendía muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento fue pues esa bendición, ¿no? Que me mandó mi poder superior. Y continuó, dice: por lo que se tuvo la responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas para Alcohólicos Anónimos. Estuvieron trabajando en ello. Eh, ya después de que vieron que muchas situaciones dolorosas, pues determinaron cuál debería ser esa política, y que era lo contrario a las tácticas publicitarias comunes, y que estaba basada en la atracción a través de en vez de la promoción. El libro también pone ejemplos de la diferencia de la promoción y atracción, de cómo se maneja en el entorno común y el de Alcohólicos Anónimos. Pone dos ejemplos principalmente: los partidos políticos dirigido a ganar una elección y basado en dar a conocer las virtudes de los candidatos. También ponen otro ejemplo, que es una noble institución benéfica dirigida a recoger fondos y basada en el apoyo que dan las personas, sin dejar de hacer mención de los nombres de la gente distinguida. Esta forma de política, tanto en la vida política, económica y religiosa, pues dependía de la publicidad que se hacía hacia los líderes, ¿no?
Algo que se me hizo interesante es cuando dice que los individuos que simbolizan causas e ideas satisfacen una profunda necesidad humana. Aquí entre paréntesis, ¿no? Para personas normales. Pero tenemos que enfrentarnos seria y sensatamente con la realidad que al estar a la vista del público es peligroso, especialmente para nosotros. Y más adelantito explicar la razón, ¿no? Dada la imagen de un factor explosivo, se dieron cuenta de que tendrían que ejercer control sobre estos impulsos, siendo las recompensas asombrosas y el resultado ha sido más publicidad favorecedora de la que jamás pudieran haber generado por medio de inventos y talentos de las mejores agentes de publicidad de Alcohólicos Anónimos. Y claro que Alcohólicos Anónimos tenía que contar con algún tipo de publicidad, así que llegaron a la conclusión de que era mejor dejar que los amigos la hicieran por atracción. En ese caso, pues sus amigos publicitarios. Viene también que los periodistas veteranos, que pues eran sus amigos, acostumbrados a poner todo en duda, han hecho habían hecho todo lo posible por transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Los hombres y mujeres de la prensa se unieron a Alcohólicos Anónimos como amigos, que al principio no entendían el rechazo de toda publicidad personal basado en el anonimato y se encontraron con una sociedad que decía que quería hacer publicidad de sus principios y de sus obras, pero no de sus miembros individuales. En aquella época la prensa estaba encantada con esa actitud y desde entonces los amigos han hecho reportajes sobre Alcohólicos Anónimos. Aunque hubo una época en que unos 100 miembros de la sociedad estaba rompiendo su anonimato al nivel público, con buenas intenciones y diciendo que el anonimato era algo anticuado, porque estaban convencidos de que podrían avanzar más rápido si se valieran de los métodos modernos de publicidad, pero los amigos escritores no estaban de acuerdo. Para concluir el tema, la fundación dirigió ciertas cartas a casi todas las agencias de noticias de Norteamérica, exponiendo nuestra política de relaciones públicas de atracción en vez de promoción y haciendo hincapié en el que el anonimato personal es la mayor protección de Alcohólicos Anónimos. Desde entonces han omitido los apellidos y las fotos de los miembros de su vigorosa cooperación, que han sido de gran ayuda. Solo quedan pocos miembros que rompen deliberadamente su anonimato al nivel público. Este relato es lo que dio como fruto a la 11ª tradición. Y para nosotros representa más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que el rechazo al egoísmo y nos recuerda que no hay lugar para la ambición personal. Y pues esto me hace mucho sentido, ¿no? Para mí que estoy enferma, o sea, ese rechazo al egoísmo y que nos recuerde que no hay lugar para la ambición personal, pues también me ubica en este plano espiritual, ¿no? Y termina la tradición indicando mediante esta tradición que cada miembro somos un guardián activo de nuestra comunidad. Y pues les agradezco el permitirme pasar la tradición tal cual, ¿no? Porque trabajaron tanto la gente que pues hizo este libro, que pues todo a mí se me hace importante, ¿no? Y pues eso es lo que puedo compartirles, que tengan felices 24 horas y que Dios los bendiga. 11ª tradición. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. De no contar con una multitud de amigos sinceros, AA nunca podría haberse desarrollado como lo ha hecho. En todas partes del mundo, una cantidad inmensa de publicidad favorable de toda índole ha sido el medio principal para atraer a los alcohólicos a nuestra comunidad. En las oficinas, los clubes y las casas de los AA, los teléfonos suenan constantemente.
Una voz dice, leí un artículo en el periódico. Otra dice, oímos un programa de radio. Otra más, vimos una película. O vimos algo acerca de AA en la televisión. No es una exageración decir que la mitad de los miembros de AA han sido dirigidos a nosotros por conductos como estos. No todos los que nos llaman solicitando información son alcohólicos o sus familiares. Los médicos leen artículos acerca de AA en revistas profesionales y nos llaman para obtener más información. Los clérigos leen artículos en publicaciones editadas por organizaciones religiosas y también nos llaman para pedir información más detallada. Jefes de empresas comerciales e industriales se enteran de que las grandes corporaciones nos han dado su aprobación y se ponen en contacto con nosotros para saber lo que se puede hacer en cuanto al alcoholismo en sus propias compañías. Por lo tanto, recayó sobre nosotros la gran responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas posible para AA. Tras muchas experiencias dolorosas, creemos haber determinado cuál debe ser esta política. En muchos aspectos es lo contrario de las acostumbradas tácticas publicitarias. Nos dimos cuenta de que teníamos que contar con el principio de atracción en vez de promoción. Veamos cómo estas dos ideas contrastantes, atracción y promoción, funcionan. Un partido político quiere ganar una elección, así que para atraer votos hace propaganda de las virtudes de sus candidatos. Una noble institución benéfica quiere recoger fondos. Enseguida aparecen en su membrete los nombres de toda la gente distinguida que le ha dado su apoyo. Una gran parte de la vida política, económica y religiosa del mundo dependen de la publicidad que se hace de sus líderes. Los individuos que simbolizan causas e ideas satisfacen una profunda necesidad humana. Nosotros los AA no lo dudamos, no obstante, tenemos que enfrentarnos seria y sensatamente con la realidad de que el estar a la vista del público es peligroso, especialmente para nosotros. Por temperamento, casi todos nosotros habíamos sido promotores tenaces y la perspectiva de una sociedad compuesta casi exclusivamente por promotores era algo horripilante. Teniendo en cuenta este factor explosivo, nos dimos cuenta de que tendríamos que ejercer control sobre estos impulsos. Las recompensas de esta forma de proceder han sido asombrosas. El resultado ha sido más publicidad favorecedora de la que jamás pudiéramos haber generado por medio de los inventos y talentos de los mejores agentes de publicidad de AA. Claro que AA tenía que tener algún tipo de publicidad, así que llegamos a la conclusión de que era mejor dejar que nuestros amigos nos la hicieran. Y esto es exactamente lo que ha pasado, hasta un extremo increíble. Los periodistas veteranos, acostumbrados a poner todo en duda, han hecho todo lo posible por transmitir el mensaje de AA. Para ellos somos algo más que una fuente de artículos de interés periodístico. En casi toda ocasión, los hombres y mujeres de prensa se han unido a nosotros como amigos. Al principio, la prensa no podía entender nuestro rechazo de toda publicidad personal. Estaban totalmente perplejos por nuestra insistencia en el anonimato. Luego la comprendieron. Se encontraron ante algo inusitado en el mundo. Una sociedad que decía que quería hacer publicidad de sus principios y sus obras, pero no de sus miembros individuales. La prensa estaba encantada con esta actitud. Desde entonces, estos amigos han hecho reportajes sobre AA con entusiasmo que a los miembros más fervientes les resultaría difícil igualar. De hecho, había una época en que la prensa de Norteamérica apreciaba el valor que el anonimato de AA tenía para nosotros, incluso más que algunos de nuestros propios miembros. En un momento dado, unos 100 miembros de nuestra sociedad estaban rompiendo su anonimato a nivel público. Con muy buenas intenciones, esas personas decían que el principio de anonimato era algo anticuado, algo que pertenecía a la época pionera de AA. Estaban convencidos de que AA podría avanzar más rápidamente y llegar más lejos si se valiera de los métodos modernos de publicidad. En AA, indicaban, había muchas personas de fama local, nacional o internacional. Si estaban dispuestos, y muchos lo estaban, ¿por qué no hacer publicidad de su pertenencia a AA y así animar a otros a unirse a nosotros? Estos eran argumentos plausibles, pero nuestros amigos escritores no estaban de acuerdo. La fundación
que ahora se llama Oficina de Servicios Generales, dirigió cartas a todas las agencias de Norteamérica, exponiendo nuestra política de relaciones públicas de atracción en vez de promoción, y haciendo hincapié en que el anonimato personal es la mejor protección de AA. Desde aquel entonces, los editores y redactores repetidamente han omitido los apellidos y las fotos de los miembros en los artículos que tratan de AA. A menudo han hecho recordar a personas ambiciosas al principio de anonimato de AA. Con este fin, incluso han llegado a sacrificar buenas historias. Su vigorosa cooperación nos ha sido de gran ayuda. Solo quedan unos pocos miembros de AA que rompen deliberadamente su anonimato a nivel público. Este es en breve el proceso que dio como fruto la 11ª tradición. No obstante, para nosotros, representa mucho más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que un rechazo del egoísmo. Esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que en AA no hay lugar para la ambición personal. Mediante esta tradición, cada miembro es un guardián activo de nuestra comunidad. Les habla Luceme, comedora compulsiva, recuperada, abstinente del 23 de enero de 2019. Voy a ampliar la 11ª tradición basándome en uno de los primeros artículos escrito en 1946 sobre el anonimato. Anónimo adquiere una inmensa significación espiritual, ya que de una manera sutil nos recuerda que siempre debemos anteponer los principios a las personalidades, que hemos renunciado al reconocimiento personal ante el público y que nuestro movimiento no solamente anuncia, sino que practica la verdadera humildad. El anonimato ya constituye la piedra fundamental de nuestra política de relaciones públicas. En el libro de Alcohólicos Anónimos aparecen solamente 3 referencias del principio del anonimato en el prólogo a nuestra primera edición. El primero, siendo la mayoría de gente de negocios o profesionales, algunos de nosotros no podríamos realizar bien nuestro trabajo si se publicaran nuestros nombres. Segundo, cuando escribimos o hablamos públicamente sobre alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros miembros omitir su nombre, presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Y tercera, muy seriamente pedimos a la prensa también observar esta recomendación, de otra manera estaremos grandemente incapacitados. En realidad es que muy pocos de nosotros guardamos el anonimato con nuestros contactos diarios, porque a nivel de amigos y colegas creemos que al decir que somos alcohólicos nos estamos librando del temor de admitirlo. Si cada alcohólico anónimo se sintiese libre de publicar su nombre, foto o historia, prontamente nos encontraríamos en una hecatombe. Y debido a esto, se tienen que trazar lineamientos. Primero, cada miembro de Alcohólicos Anónimos debe tener el privilegio de abrigarse con tanto anonimato personal como desee. Segundo, inversamente, el miembro individual debe respetar los sentimientos de su grupo local. Tercero, debe ser una norma mundial de Alcohólicos Anónimos que ningún miembro nunca se considere libre de publicar en conexión con cualquier actividad de Alcohólicos Anónimos su nombre o foto a través de los medios de comunicación públicos. Referente al anonimato, hay un sinfín de matices de opiniones. Algunos que entran a Alcohólicos Anónimos lo hacen bajo nombres ficticios y hacen jurar solemnemente que nunca se sabrá de su identidad. Y hay el otro extremo en que consideran que esto es una niñería, que se debe anunciar a gritos que somos miembros de Alcohólicos Anónimos. Entonces, el éxito dependerá grandemente de unos principios adecuados
una sabia vigilancia y la más profunda responsabilidad personal por parte de cada uno de nosotros. El propósito de este ensayo es dar a conocer nuestra experiencia colectiva. Primero, la mayoría reconocemos que el anonimato es acertado, ya que motiva a que los alcohólicos y sus familias recurran en busca de ayuda. Segundo, el principio del anonimato es como un manto protector a nuestra causa. No permite a nuestros fundadores o líderes, así llamados, que se conviertan en personajes muy conocidos y que en cualquier momento podrían emborracharse, perjudicando así a Alcohólicos Anónimos. Tercero, casi todo periodista inicialmente se queja de lo difícil que es un artículo sin nombres, pero como alcohólicos no nos importa ninguna ventaja personal. Es una organización que no desea ninguna publicidad personal y de esta manera se convierte en un aliado el reportero. Entonces, los artículos acerca de nosotros resultan ser muy agradables y fervientes partidarios. En cuarto lugar, aunque nuestras recuperaciones impresionen mucho, el público se interesa más en nuestra forma de vida. Nuestra modestia, calma y anonimato le representa un cambio muy agradable, generando un inmenso poder espiritual. En un sentido espiritual, el anonimato equivale a renunciar al prestigio personal como instrumento de política general. El anonimato individual y grupal debe andarse con precaución mientras vayamos ganando fuerza y experiencia. No se debe tener prisa en invitar a gente ajena a reuniones públicas. Hay que tener una cautela razonable. Sin embargo, sí hay una publicidad en la que hay reuniones con representantes de la prensa, de televisión, radio, en algunos colegios o universidades. Y en estos casos se le pide sinceramente que no publiquen los nombres de los oradores alcohólicos que figuran en el programa. El principio de anonimato se reduce a lo siguiente. Es un asunto de decisión estrictamente personal. No debemos revelar nuestras identidades ante el público a través de la prensa, radio o películas. La 11ª tradición representa algo más que una sana política de relaciones con el público. Es algo más que la negación del envanecimiento personal. Nos recuerda en forma práctica y constante que las ambiciones personales no tienen cabida en la sociedad de Alcohólicos Anónimos. Para ello se requiere mucha modestia y humildad. Se finaliza con que nuestra política de relaciones públicas se debe basar principalmente en la atracción y raramente o nunca en la promoción. Lo que a continuación digo es autorizado por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Sí hay promoción del programa en prensa, radio y televisión, cuidando mucho cuando se pasa el mensaje en escuelas a jóvenes de secundaria. Se pasa el programa, nunca el historial público. Se presentan como un miembro más de Alcohólicos Anónimos, sin nombre y sin decir que son Alcohólicos Anónimos. Es la política de Alcohólicos Anónimos, después de muchos sufrimientos, porque algunos famosos beisbolistas y jugadores se dedicaron a pregonar sus avances en el tratamiento para el alcoholismo, pero desafortunadamente recayeron y esto afectó a toda la agrupación. Sí se requiere publicidad
porque es la manera de captar más personas, aunque en la promoción prima la atracción, no la convicción. Si salgo a motivar candidatos que estoy con sobrepeso, malhumorada, con unas relaciones interpersonales deterioradas, no es posible llegar a ninguna persona. Únicamente el testimonio de mi cambio personal y físico es el que atrae más de lo que yo misma pueda expresar. La Junta de Custodios contrata administradores de Alcohólicos Anónimos. El presidente no es un alcohólico anónimo. En la noche a veces sale en la televisión mexicana y se presenta con sus nombres y apellidos como un miembro no alcohólico de la Junta de Custodios de Alcohólicos Anónimos. Él es contratado para pasar y hacer entrevistas a profesionales, médicos, directores y comparte el enunciado del programa. Por último, decirles que OA es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. El único requisito para pertenecer a este grupo es el deseo de dejar de comer compulsivamente. No está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Nuestro único objetivo es presentar el mensaje al comedor compulsivo que está sufriendo. Esto es el enunciado, es lo que se comparte en público y en el chat aparece 2 veces diariamente. Bueno, con esto termino. Espero haber tocado todos los tópicos importantes del tema de la 11ª tradición. Muchísimas gracias por permitirme hacer este servicio. Muy buenas tardes, estimados compañeros de Una Visión para Ti, específicamente del chat Los Primeros 100. Espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus respectivas familias. Bueno, hoy estoy aquí participando para compartir con ustedes la 11ª tradición que dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Dicen las primeras líneas de esta tradición, dice: no contar con una multitud de amigos sinceros, nunca podría haberse desarrollado como lo ha hecho. Bueno, dentro de lo que puedo entender y leer en esta tradición importantísima, nos comienza a comentar cómo en aquella época todo lo que era la publicidad en Alcohólicos Anónimos, pues era un brazo articular bastante importante, como desde la oficina de servicios se escuchaba, o en las casas de los Alcohólicos Anónimos decía: leí un artículo en el periódico, oímos un programa de radio, vimos una película, vimos algo acerca de Alcohólicos Anónimos en la televisión. Y dice que no era exageración, realmente era una campaña importante que atraía a muchas personas. Incluso no solamente, dice la tradición, no solamente alcohólicos y a los familiares de estos, sino que también había médicos que tal vez estaban en procesos de investigación, que leían algunos artículos en revistas profesionales, también clérigos que indagaban un poco más sobre esta enfermedad. Cuántos clérigos incluso son profesionales de la salud, y en aquella época, bueno, bendito sea que Dios, que pues se preocupaban o querían ampliar sus horizontes de conocimiento. Igualmente los jefes de empresa, dice acá, de empresas comerciales e industriales, donde, bueno, buscaban información cómo llevar el mensaje a las personas que tenían problemas de alcoholismo en sus diferentes empresas. Entonces se da cuenta Alcohólicos Anónimos de que tenían que generar la mejor política, dice, relaciones públicas sobre Alcohólicos Anónimos. Me fascina esta parte que dice que trae muchas experiencias dolorosas el haber generado esta
esta tradición, o más bien esta política de relaciones públicas. Para mí los alcohólicos anónimos siempre han sido tan honestos que decirles que incluso haber hecho esta política pues les llevó trabajo e incluso momentos muy dolorosos. Entonces se ponen en campaña con esto, es sobre el principio de atracción en vez de promoción. Aquí la literatura nos comentan sobre dos casos que se dan, uno en un partido político donde comienzan a buscar adeptos a partir de las virtudes de los candidatos, por ejemplo, o que una institución de beneficencia va a recoger fondos, entonces por supuesto ahí van a llegar aquellas personas que queriendo destacar sus características personales van a creerse enlistados en estas fuentes benéficas que tenían en aquella época. ¿Qué dijeron los alcohólicos anónimos? Bueno, esto nos parece, pero realmente no era la mejor herramienta o no era no era el mejor camino para lo que ellos andaban buscando de esta política. Algo que se destaca aquí de los alcohólicos anónimos, dice que éramos promotores, bueno, yo lo veo así también como una dictadura, promotores tenaces y trabajamos bajo impulsos, pero ya en este caso no nos aplicaba. La característica ya por temperamento de los alcohólicos, de ser promotores tenaces, de ser impulsivos, de que vamos para adelante, de que nos demos a conocer, pues eso no aplicaba. No aplicaba para la confraternidad, pero bueno, dichosamente el retraerse de ese tipo de, de características o ímpetus, pues les funcionó porque se encuentran en el camino con unos grandes amigos que en este caso eran, los mencionan como los periodistas veteranos, que eran los verdaderos amigos o funcionales para alcohólicos anónimos. Quizá ellos no entendían muy bien por qué no llegar y referirse sobre las características personales de cada una de las personas, pero con el tiempo, dice la literatura, pues que lo llegaron a entender el por qué no tener que escribir sobre mis cualidades personales y mantener lo más importante y necesario era mantener el anonimato entre las personas. Incluso quedaron encantados, dice, con esta actitud. Hay quienes en el camino, por supuesto, como todos adictos, y hablo de mí, pues que tal vez fuera alcohólicos anónimos, pues tenían algunas condiciones de fama algún título ya sea profesional o deportivo, qué sé yo, que en un determinado momento decían, bueno, si yo llego y digo, lo estoy asumiendo y así lo estoy entendiendo en la literatura. Mire, yo digo que le digo yo, un futbolista prominente y excelente y destacado, y adicionalmente digo que soy un alcohólico anónimo, voy a atraer personas, pero en este caso ya no era atracción, ya eso era promoción y a nivel personal. Dicen que personas que todavía en la actualidad lo dice la literatura, todavía manejan esa condición, pero nos damos cuenta que eso como política no ha funcionado. Los mismos periodistas dichosamente quitaron, por ejemplo, apellidos, fotografías. Nosotros ahí en una visión para ti, por ejemplo, si vemos 4 Gabis, entonces voy a hacer Gaby S, Gaby Z, en mi caso, Gaby V. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a expresarnos, nuestra manifestación, una visión para ti, va a ser desde nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, y no de lo que significa, por ejemplo, mi apellido, o porque trabajo en tal lugar, o porque tengo experiencia en tal rama del saber, no, sino más bien desde mi condición como adicta a la comida. Y como dice aquí, solo quedan unos pocos miembros de A que rompen deliberadamente su anonimato a nivel público. Me llama mucho la atención también el cierre que se hace en esta tradición, que me ayuda mucho a refrescar también conocimientos, a darme cuenta, ¿verdad?, el objetivo del por qué estar por acá. Nosotros lo vimos muchísimo en la cadena,
en los talleres que participamos, en los talleres online que tenemos, pues nosotros somos grabados, pero como Gaby, ya sea como Gaby nada más o como Gaby Uber. Y esa ha sido nuestra política de, de atracción más que de promoción. Ahorita que estamos igualmente en Facebook, que estamos en Instagram, bueno, que ni que se diga el despliegue que hemos tenido en los años desde el 2014 en YouTube, pero siempre manifestándonos y en respeto o alineados a esta tradición. Algo muy lindo que dice esto es que es más que un rechazo del egoísmo, el saber que yo estoy aquí porque estoy bien adicta a la comida y no porque tengo las cejas de tal forma o porque tengo tal don o porque tengo tal oficio. Dice, para cerrar, esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que en AA no hay lugar para la ambición personal. Eso me fascinó, por supuesto, ¿verdad? Ahí lo que queremos nosotros en nuestra confraternidad es compartir, es generar compañerismo, es llevar el mensaje a otras personas que están sufriendo a través de mi experiencia, fortaleza y esperanza. Todos los días, las 24 horas y los 365 días del año. Dice, para finalizar, mediante esta tradición, cada miembro es un guardián activo de nuestra comunidad. Bueno, yo estoy feliz de pertenecer a una visión para ti, de considerarme, sí, una guardiana activa. En el chat también aquí de los primeros 100. Me falta muchísimo por aprender y aprendo muchísimo de todos ustedes, pero estoy aquí una vez más compartiendo dentro de lo que entendí de esta 11ª tradición. Muchas gracias, compañeros. Felices 24. Buenos días, queridos compañeros de Una Visión para Ti. Es Marianela, comedora compulsiva en recuperación, desde el 7/7 del 19. Gracias al poder, al amor y la gracia de Dios, a todos ustedes y sus compartires, y a mi madrina. Bueno, hoy les voy a compartir el estudio de la tradición 11. La tradición 11 dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. Bueno, luego de leer sobre esta tradición, yo entiendo que los Alcohólicos Anónimos es una organización sin precedentes, que daba publicidad a sus principios y a sus obras, pero no a los miembros individuales de este grupo, pues. Entonces, esta tradición es más que una política. Significa entonces que los Alcohólicos Anónimos, al igual que en nuestro grupo, Una Visión para Ti, no hay lugar para ambiciones personales, y además cada miembro es un guardián de la organización o del grupo o de la confraternidad, como lo queramos llamar. En la primera parte de esta tradición, donde dice nuestra política de relaciones públicas se basa más en la atracción que en la promoción, lo que se nos está dando es la guía para el paso del mensaje. No se trata de persuasión o de encantamiento. Nosotros no le vendemos el mensaje a nadie. La persona llega cuando está lista y es atraída hacia este programa, hacia esta solución. No es que convenzamos a nadie, no es que convencemos a una persona de que este es el camino. Le mostramos que en nuestro caso el programa funcionó y le contamos cómo es que nos funcionó. Pero los que aún sufren de comer compulsivo pueden elegir otro modo, o sea, otra dieta, otro programa, lo que sea. Nosotros, a diferencia de cualquier otra opción, ¿verdad?, que el comedor compulsivo va a considerar, no vamos a prometerle nada, ni le vamos a jurar nada, ni vamos a abogar, ni vamos a representar el programa. Lo único es, vamos a pasear el mensaje y vamos a decir cómo es que este programa nos funcionó, cómo es que este es nuestro camino. Todo lo que acabo de decirles se aplica cuando pasamos el mensaje, digamos, de persona a persona, de boca en boca, de tú a tú. Pero cuando el mensaje es transmitido por cualquier medio, digamos, de comunicación, la tradición, entiendo, va a significar que tenemos que mantener el anonimato del que habla. O sea, por ejemplo, el que escribe un
libro o el que lo están entrevistando o interviene en la radio o en la televisión, no debería asociarse esa persona con una visión para ti, por ejemplo. Entiendo que esa persona podría hablar de cómo el programa ayuda, pero no decir su nombre completo o que apareciera su cara o su identidad de manera pública. En conclusión, no debería existir una conexión pública entre la persona que habla en los medios de comunicación y una visión para ti, al igual que sucedía o sucede con Alcohólicos Anónimos. Si la persona dice que es un miembro de una visión para ti, no debería decir su nombre completo o mostrar, digamos, su cara. Es importante subrayar que los medios de comunicación, en nuestro caso, no saben muy bien de este principio, o sea, no saben de nuestro principio de anonimato. En Alcohólicos Anónimos no hay duda de que ha habido muchísima publicidad a través de los años, pero en Estados Unidos los editores y los redactores ya están como, o sea, ellos omiten fotos y nombres completos, ya están, digamos, como entrenados, ¿no? Dice la lectura de la tradición que solo unos pocos miembros de Alcohólicos Anónimos han roto deliberadamente el anonimato. Entonces, volviendo al caso de nuestro grupo de Una Visión para Ti, sería nuestra responsabilidad la de hacer saber a los medios de comunicación que se acercan a nosotros o a los que nosotros nos acercamos acerca de este principio y asegurarnos de que nuestro nombre completo no aparezca o nuestra cara. Esto daría tranquilidad a quien desee unirse a este nuevo camino de espiritualidad. Lo fundamental acá parece ser la humildad también, ¿no? No se trata de que no nos importe que sepan que somos adictos o que somos comedores compulsivos. O sea, lo importante es que no se trata de lo que nosotros pensamos. También pudiéramos pensar que esta tradición es anticuada, pues porque ahora toda la social media y todo esto, pero no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata del programa. Todos nosotros somos imperfectos, entonces nadie debería ser, digamos, como portavoz del programa o representante en sí. No necesitamos que ninguna persona simbolice nuestro programa. Con esta tradición nos vamos a asegurar con humildad de no afectar negativamente nuestro grupo con la excusa de promoverlo, porque ya sabemos que en realidad nuestro programa no necesita promoción. No tenemos que persuadir a nadie. Entonces, esto tiene una razón de ser y es que si lo hacemos, si hacemos que el programa o el grupo se asocie a una persona, a nosotros, y luego nosotros fracasamos, el fracaso también se va a asociar a nuestro grupo. Entonces, cuando los medios de comunicación intervienen, debería haber siempre como un nombre general, pero no que alguien aparezca como el secretario o el representante o el director. Eso sucede en otro tipo de organizaciones, pero no en las que derivan, digamos, de A o están usando el libro grande, porque esta tradición es la vía de protección diseñada hace mucho tiempo para proteger nuestros grupos de personas adictas, pues. Y a su vez, esto también nos ayuda a nuestra recuperación. Entonces, para concluir, es importante reflexionar en si nosotros tenemos cuidado de proteger nuestro anonimato y cuando los medios de comunicación intervienen. Esto supongo que incluye los medios modernos de comunicación también, como por ejemplo la social media, Facebook y todo eso. Yo me abstengo de mencionar nada allí. Si yo pongo una foto, por ejemplo, y alguien me comenta, yo paso el mensaje vía privado o cara a cara, en vez de comentar nada en mi pared de Facebook, por ejemplo, ¿no? Bueno, espero que esta pequeña reseña de la tradición les haya sido útil y que sigamos en este camino de recuperación todos juntos. Gracias.